Gracias, gracias. Pues bueno, bendecimos al Señor porque nos da la bendición de estar un sábado más al principio de... Ay, perdón. Discúlpenme que no está funcionando bien mi celular. Bueno, pero allí ya me ven y si me escuchan, pues vamos a iniciar comentando de que en este trimestre vamos a tener una temática acerca del gozo del cristiano y tenemos hoy la primera predicación que se titula Gracias por tu gozo. Así es que pues vamos a tratar de encontrar en este versículo que tenemos como base para nuestra predicación, que ya lo leían mis hermanas, de Nehemías capítulo 8 versículo 10, y voy a suplicarles que abran sus escrituras allí y vamos a ir comentando pues todo lo que encontremos aquí. Y primeramente en el versículo 9 vemos que habla de Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, y que Esdras era un escriba y así les llamaban a los que transcribían. Se dice que Esdras incluso tradujo del antiguo hebreo a un nuevo hebreo, que él fue el que lo llevó a cabo, lo pudo traducir junto con el arameo. Bueno, pero eso pues realmente no tenemos algo en que basarnos, pero por eso le dicen también que es escriba. Y dice el versículo 10, estamos en el 10, que dice: y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuál era la razón de que lloraban? Pues porque estaban escuchando la ley de Moisés y ellos reconocieron que habían cometido muchos pecados delante de Dios, que lo habían ofendido y realmente estaban arrepentidos, y eso era lo que ellos estaban manifestando a través de su llanto, a través de su tristeza, de que se sentían avergonzados de estar ante el Santo de los Santos, y por esta razón ellos pues estaban bastante entristecidos, y los levitas que estaban allí procuraban que no estuvieran tristes, que no estuvieran llorando, porque era un día santo. Les dijeron un día santo, que quiere decir un día dedicado a Jehová, su Dios. Y creo que si nosotros contemplamos la forma de cómo estos levitas animaban al pueblo, pues era una forma muy importante,
o muy atinada de poder ayudar a las personas que a veces sufren, que a veces lloran, y decirle, bueno, pues hoy es un día que le pertenece a Dios, o sea, vamos a decir hoy sábado, un día dedicado a Dios, un día apartado para Jehová nuestro Dios. Y luego les dicen, pues no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjense que también aquí podemos contemplar que los judíos, los israelitas, realmente apreciaban mucho la palabra de Dios. Incluso muchos lo reconocían como el pueblo del libro, porque para ellos la Torá era algo muy importante en sus vidas. Y quiero también mencionarles que este Esdras y todos los sacerdotes eran gente muy educada en el aspecto de la Torá, porque ellos prácticamente ya desde que nacían, sus padres los iban enseñando, les iban enseñando qué tanto tenían que estudiar ese libro, o sea, del Antiguo Testamento. Y entonces ellos se dedicaban a estudiar, a aprender, y les digo, eran un pueblo, o eran, más bien dicho, una estirpe sacerdotal que tenían mucho conocimiento, mucha sabiduría respecto a todo el Antiguo Testamento prácticamente. Aquí nos dice que tenían un libro, pero realmente en ese tiempo pues todavía no había libros escritos, entonces pues se supone que eran pues los pergaminos que ellos usaban en aquel tiempo, y eso era lo que estaban estudiando o les estaba leyendo Esdras. Y luego dice que en el versículo 10, y luego les dijo, lógicamente que les dijo Esdras, el sacerdote, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y él, se supone, viendo aquí que dice id y comed grosuras, que es lo que les aconseja Esdras, de que para que el pueblo pudiera estar alegre, pudiera estar gozoso, pues tenían que estar llenos, tenían que tener el estómago lleno para que pudieran estar contentos, porque fíjense que casi en todas las fiestas que realizaban los israelitas, siempre eran comelitones, siempre era que tenían animales que habían engordado exclusivamente para las fiestas, y entonces, pues todos los que se reunían comían carne de res, carne de toros engordados. Y por eso aquí les dice comed grosuras, porque eran animales, les repito, ya dedicados para esas fechas, y pues tenían que ser becerros gordos, que generalmente era lo que más acostumbraban matar,
porque pues como eran bastante gente. Y fíjense que aquí donde dice, por ejemplo, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, realmente no era de que no hubieran preparado. Había mucha gente pobre y no tenían compartían con, y aquí Esdras pues está tomando en cuenta a todas esas personas y entonces por esto les dice y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Y pues realmente es de admirar a Esdras y a todos los sacerdotes que eran los que se ocupaban de atender al pueblo, de que también los tomaran en cuenta esto de que tenían que compartir con ellos de sus comidas, de sus animales o la carne de los animales que ya habían sacrificado. Y entonces, pues realmente es algo eh, muy interesante de ver cómo se apoyaban unos a otros. Y esto lo hacen hasta el día de hoy, o sea que si los líderes de Israel llegan a ver que hay personas que no tienen que comer, pues ellos lo comparten. Incluso platicaban de que cuando llegaban a México algunos judíos que venían huyendo de allá de Alemania o de otros países que los habían corrido de otras naciones y llegaban aquí a México y entonces los judíos que ya estaban aquí los apoyaban con dinero, con alguna vivienda, en fin, era un pueblo muy unido y les prestaban dinero para que pusieran tiendas o pusieran negocios y esto, repito, pues se sigue practicando todavía hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Y dice la siguiente parte, porque día santo es a nuestro Señor. Eh, Aquí se trataba de un día de fiesta y entonces esos días también eran días santos, días dedicados a Dios, días de reposo. Y por esta razón, pues tenían que ponerse contentos, alegres. Y como era el séptimo mes, pues más o menos se cree que era el día de las cosechas o de los tabernáculos. Y entonces, pues era una de las grandes fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Y luego dice, Día Santo es a nuestro Señor. Y fíjense que creo que todos ustedes saben que el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios, generalmente pues pronuncia nada más eh, Señor y algunas otras formas de cómo eh, utilizan para dirigirse a Jehová. Y este de Señor, pues generalmente utilizan la palabra Adonai, ¿sí? Y que luego dice, no os entristezcáis. Eh, Realmente en esta parte, en este versículo 10, podemos darnos cuenta de que a Dios le, pues se preocupaba de que el pueblo estuviera gozoso, que el pueblo de Israel realmente tuviera alegría y se pudiera, que pudiera estar feliz, contento, porque eso es lo que Dios quiere o quería para su pueblo. Y por esa razón Él les mandaba que hicieran pues ciertas fiestas, y tres fiestas en el año, que fue cuando
empezaron, pero después fueron añadiendo más y más fiestas. Hasta el día de hoy tienen varias fiestas, yo no sé exactamente cuántas, pero por lo menos tienen como unas 5 fiestas. Y todas esas fiestas generalmente las utilizan para estar alegres, estar contentos. Se me olvidaba que aparte de la comida también les utilizaban, acostumbraban tomar vino. Y dicen que este vino, que pues era vino de manzana, pero lo endulzaban con miel de abeja. Y entonces dicen los comentaristas que era un vino muy sabroso, muy rico, y que pues ya con la miel de abeja, pues ya no se emborrachaban tanto, pero sí les pegaba el vino de manzana, y generalmente lo que tomaban, pues los que digamos en las fiestas, algunos era vino de uva, pero pues como ese era más caro, entonces para darles a todos los que se reunían, que todos tuvieran vino, pues generalmente lo hacían de manzana para que alcanzara. Eh, ¿Se acuerdan de las bodas de Caná, en donde dice el maestre Sala cuando le dan a probar el vino que había hecho el Señor Jesús, y dice, pues siempre dan el peor vino, el mejor vino al principio, y se cree que era el vino de uva, dice, y después el peor, y aquí pues fue al revés, primero les dieron el vino pues que no estaba tan rico, y ya después el vino que les dieron, que hizo el Señor Jesucristo milagrosamente, pues ese sí estaba muy sabroso, muy rico, y aquí pues diríamos que este era el vino que dieron ahí en las bodas primeramente. Bueno, y luego dice, no, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y a veces en los versículos o en las palabras como que queda medio vago lo que realmente quieren decir o cuál es el sentido del texto, del versículo. Y aquí en esta parte es porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. O sea que ese gozo como que viene a ser un como castillo o un lugar de refugio, de modo que el pueblo estaba como protegido de, del mal, protegido de los enemigos, cuando tenían el gozo de Dios. O sea que estaban bajo el amparo de Dios. Por eso aquí realmente para decir es vuestra fuerza, pues no nos da la idea exacta de lo que significa esto, pero esto es lo que quiere decir, o sea que el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, una fortaleza en donde el enemigo no puede acercarse, no puede causarles daño, no puede causarles males, porque están bajo la protección, bajo el gozo de Dios. Y esto, fíjense que si nosotros lo analizamos bien, realmente la tristeza pues enferma, la tristeza corroe nuestras almas, nuestros cuerpos. Entonces, sin embargo, pues el gozo, la alegría,
la felicidad, el júbilo, eso trae salud al creyente, trae salud al pueblo. Y esto es algo que nosotros podríamos decir aquí, que dice, gracias por su gozo. ¿Por qué razón? Porque cuando los hijos de Dios o el pueblo de Dios vive en el gozo de Dios, esas personas, ese pueblo o esa iglesia está bajo el amparo del Todopoderoso. Y esto, pues sí es motivo para darle gracias a Dios. Y quizá podríamos preguntarnos, bueno, ¿nosotros realmente hemos sentido ese gozo en alguna ocasión? ¿O es un gozo que permanece en nosotros a diario, continuamente? ¿O cómo ha sido nuestro gozo que nos proporciona, que nos regala, que nos da nuestro Dios? Y yo creo que aquí pues tendríamos que decir, es necesario que todos los hijos de Dios vivamos en ese gozo del Señor. No importa la situación en que estemos, porque no siempre vamos a estar en una magnífica situación, porque en la vida del hombre, en la vida del creyente, pues siempre hay altas y bajas, ¿sí? Incluso quiero comentarles de un himno que habla de eso, de que el Dios del monte, dice este himno, si tú estás en el monte, allí encontrarás una paz que nunca antes sentiste, que nunca antes fue en ti esa paz. Pero si bajas al valle, entonces allí vas a ver que pues hay dolor, hay tristeza, pero no pierdas la fe, porque nunca estarás solo. Y me encanta este himno, porque dice, porque el Dios del monte es el mismo Dios del valle. El Dios del monte es el que te va a cuidar en el valle, porque es el Dios del buen tiempo, pero también es el Dios del mal tiempo. Es el Dios del día, pero también es el Dios de la noche. Y esto nos da a entender que en cualquier situación que estemos, allí está nuestro Dios, allí está la protección de el Todopoderoso para sus hijos, para sus pequeños, para sus criaturas. Y esto me parece muy importante y muy alentador, que pues para nosotros que sea una forma de que busquemos ese gozo de nuestro Dios en cualquier situación, porque Dios seguirá siendo arriba en el monte y abajo en el valle. Siempre estará al pendiente de su iglesia, al pendiente de todo su pueblo. Y hermanos, pues que Dios les bendiga, y ojalá y esta noche haya gozo en su corazón, haya gozo en sus almas, en sus vidas, y que realmente vivamos una vida plena, una vida de gozo, una vida de alegría y bendición. Y pues que Dios los bendiga grande y abundantemente. Paz.
vosotros, hermanos.